el tiempo, todo lo recuerdo con tal detalle, los recuerdos pero sobre todo el miedo. Un día me encontraba limpiando la cochera de mi casa a lo que estuve deshaciéndome de tantas cosas viejas ya que algunas presentaban suciedad o bastantes insectos. Todo parecía estar normal hasta que encontré un viejo álbum de fotografías. Al mirar dichas fotografías tantas cosas volvieron a mi mente, tantos bellos recuerdos, pero todo cambió cuando vi una fotografía de mi hermano mayor, pues esta fue una de sus últimas fotografías antes de desaparecer por completo, pero la cosa empeoró cuando del mismo álbum se había caído un viejo dibujo que hice hace bastante tiempo. Ese dibujo, ese maldito dibujo me heló por completo la sangre, pues hasta el día de hoy no sé qué demonios era esa cosa, ya que humano no se le podría llamar. Me encuentro en completo anonimato porque dicho suceso me dejó marcado de por vida. Por un momento creí que esa pesadilla había terminado hace ya bastante tiempo, pero para mi desgracia no fue así. Tantas cosas que regresaron a mi mente cuando miré ese miserable dibujo y a continuación daré el motivo. Era un día como cualquier otro, yo tenía solamente 7 años el día que mi hermano de 9 años desapareció. Para mantener en anonimato a mi hermano le llamaré Nico, por lo tanto seguiré con la anécdota. Ese mismo día ya contado nos encontrábamos mirando televisión, pues en ese entonces no había internet ni servicios de streaming como los hay hoy en día. Mis padres se encontraban de viaje por lo que habían contratado una niñera. Hasta ahora todo parecía normal como de costumbre, pero todo cambio cuando vimos a esa supuesta niñera, ya que no era la misma persona que nos cuidaba, pues por lo general era una mujer de aproximadamente 40 años. Para nuestra sorpresa este era un hombre cuya apariencia era la siguiente. El hombre estaba completamente calvo, era muy obeso y parecía tener unos 50 años aproximadamente, y este era bastante alto, como aproximadamente 2 metros de altura, pero lo que más extraño se nos hacía era que traía 2 cámaras fotográficas con él, a lo que mi hermano le preguntó del motivo por el cual traía dichas cámaras, a lo que el hombre le respondió: es uno de mis tantos trabajos. Su voz era bastante gruesa y ronca, pero este no parecía ser una mala persona, así que el día transcurrió con total normalidad. Pasó el fin de semana y mis padres volvieron y nos hicieron mención que la niñera que nos solía cuidar tuvo un contratiempo, por lo tanto ella les pasó el contacto de este misterioso hombre. En esta ocasión este hombre misterioso se hacía llamar Frank. Frank muy amablemente pasó a retirarse y nos deseó un buen día. No lo habíamos notado, pero Frank tenía un automóvil Jeep Wagoneer del 80, no me había puesto a ver dicho automóvil, pero no le tanta importancia. Transcurrieron los días con tal serenidad, pero todo empezó a cambiar cuando dicho automóvil solía transcurrir por mis calles. Lo extraño es que dicho automóvil no presentaba placas, por lo que se me hacía bastante extraño. Los días comenzaron a tornarse un tanto oscuros, ya que se reportaban distintas desapariciones de niños. Lo peor de todo es que algunos de esos niños eran conocidos míos. La cosa empezó a empeorar cuando dichos niños eran encontrados en distintos puntos de la ciudad. Estos presentaban heridas totalmente graves y distintas partes amputadas de sus cuerpos, como si hubieran sido atacados por una enorme criatura. La policía comenzó a circular con tal frecuencia, ya que esto jamás había sucedido. La situación comenzó a ponerse peor cuando misteriosamente se encontraban fotografías de dichos atroces crímenes. Las clases se suspendieron por dichos crímenes cometidos, ya que las calles no eran nada seguras. La policía solo permitía que todo niño visto por las calles tenía que estar acompañados por sus padres o tutores. Todo parecía no tener un fin hasta que llegó aquel día que lo cambiaría todo por completo. Era un día lluvioso, nos encontrábamos dentro de nuestra casa. Mi padre se encontraba trabajando, no se podía hacer nada ya que el día no tenía una buena pinta, y eso sumando lo que ocurría en ese momento, así que mi hermano Nico y yo nos encontrábamos leyendo tiras cómicas, algo que nos gustaba mucho hacer, pero desafortunadamente un rayo dejó sin luz a toda mi colonia, por lo que obviamente dejó por completa oscuridad mi casa. En ese momento mi madre fue por unas cuantas velas, así que mi hermano y yo estuvimos esperando en la cocina. Cabe mencionar que en ese tiempo yo era un tanto miedoso, por lo que no me separaba de mi hermano. Pero en ese momento todo cambió por completo, pues podíamos notar como desde lejos se podía ver un destello, como si de un flash de una cámara se tratase, así que mi hermano decidió ir a ver de qué se trataba. Sin pensarlo 2 veces seguía a mi hermano esto con el fin de saber qué era ese extraño destello. Lo primero que pudimos notar fue que ese misterioso destello provenía fuera de la casa. Decidimos no seguir, pues no queríamos meternos en ningún problema, pero todo cambió por completo cuando escuchamos una risa, pero esa risa se escuchaba muy rasposa y bastante aterradora. Los
Flash seguían constantemente apareciendo, pero fue entonces que uno de esos flashes nos dejó completamente ciegos. No sé cuánto tiempo pasó que mi hermano y yo nos quedamos dormidos y despertamos en un cuarto totalmente sucio, las paredes se encontraban rasgadas, se podía percibir un olor muy repugnante en él, pero lo peor de todo no era eso, ya que había una pared que tenía distintas fotografías. Pero en estas se encontraban todos los niños desaparecidos. En ese momento mi hermano despertó y también muy asustado me preguntó que en dónde estábamos, a lo que yo no le supe responder pues yo también me encontraba muy asustado. En ese momento se empezó a escuchar un par de pisadas que cada vez se escuchaban más fuertes. Mi hermano y yo nos encontrábamos temblando de miedo pues no sabíamos qué o de quién eran esas pisadas o qué era lo que nos estaría por suceder. Para nuestra sorpresa fue que dichas pisadas se trataban de nada más y nada menos que de Frank. Quedamos en completo shock al verlo pues este tenía un aspecto un tanto raro y a su vez traía una vestimenta bastante extraña, la cual era una nariz roja, un sombrero de colores y un bigote falso, tal cual estaba vestido como si de un payaso se tratase. Le preguntamos sobre el motivo del por qué nos estaba haciendo esto, a lo que este solamente nos miraba, pero con esa mirada lo acompañaba una perturbadora sonrisa. Le volvimos a insistir sobre el motivo por el cual hacía todo esto, a lo que finalmente respondió: es hora de comer. Al oír eso quedamos sumamente aterrados, ya que Frank jamás había actuado así. No sabíamos qué hacer, ya que, como lo había dicho anteriormente, nos encontrábamos en cuarto donde no había ninguna ventana o algún otro agujero del cual podamos salir. Lo único que era visible era una puerta de madera totalmente vieja de la cual Frank había entrado. Después de eso pudimos notar que Frank llevaba consigo una mochila totalmente grande, en donde dicha mochila sacó 2 cámaras fotográficas como ya lo había mencionado. Luego de eso sacó distintas herramientas, pero estas no eran cualquier herramientas, ya que sacó una sierra, un cincel y un machete que parecía estar bastante afilado. Después de sacar todas esas herramientas de su mochila, Frank me tomó de la mano muy bruscamente, casi con el fin de romperme la mano. Le imploré y le grité que me soltara, pero este solo me miraba con una sonrisa bastante inquietante, cuando de repente mi hermano lo golpeó bruscamente en la frente, a lo que logró dejar inconsciente a Frank, por lo que aprovechamos a salir corriendo de ese lugar. Pero para nuestra desgracia tuvimos la mala suerte de ver todo lo que había en ese lugar, pues al salir del cuarto vimos una cocina donde en ella había distintas partes humanas, desde lo que eran pies, ojos, dedos y otras más que prefiero no hacer mención. Al ver todo esto mi hermano y yo estábamos aterrados, pues todo lo que estábamos viendo parecía sacado de una película de terror. Fue que en ese momento que pudimos ver cómo Frank salía de ese cuarto. Su frente estaba completamente llena de sangre de dicho golpe que le dio mi hermano, pero parecía no importarle, pues le seguía acompañando esa horrible sonrisa, a lo que mi hermano se puso delante de mí y me dijo que me fuera y que pidiera ayuda, a lo que muy aterrado le dije que no me separaría de él sin importar lo que pasase. Entonces mi hermano con una voz más grave me dijo que me fuera y que pidiera ayuda, a lo que sin pensarlo me fui corriendo de ese lugar. Alrededor de dicha casa solo se podían apreciar mucho pasto y tierra, como si de un arroyo se tratase, pero eso no me impidió seguir mi camino, pues mi hermano estaba en peligro con ese monstruo. Entonces estuve corriendo con desesperación por no sé cuánto tiempo hasta que pude llegar a un restaurante en donde solamente había 7 personas. Muy aterrado les dije lo que había visto y todo lo que estaba pasando, y que en esa casa se encontraba mi hermano mayor, a lo que rápidamente una mujer llamó a la policía y las demás personas me acompañaron a ese lugar, pero todo cambió cuando llegamos al dicho lugar, que para mi sorpresa no había nada alrededor a excepción del automóvil Jeep Wagoneer que había mencionado. Muy asustado les dije que abriéramos el automóvil, que para mi desgracia mi hermano no se encontraban ahí, solo se encontraban bastantes fotografías de todos los crímenes cometidos por Frank, pero también se encontraba una carta con una fotografía de mi hermano, en la cual dicha carta solo decía: ahora él ya se encuentra conmigo y jamás lo encontrarán. Muy asustado solo comencé a llorar y me tiré al suelo. Pasaron las horas y me llevaron a la estación de policía, donde mis padres, muy preocupados y aterrados, estaban esperándome. Mi madre me abrazó fuertemente y me preguntó dónde estaba mi hermano, a lo que yo sin nada que decir solo le dije: no lo sé. Comencé a llorar y mis padres me abrazaron fuertemente. Fue ahí cuando uno de los oficiales me preguntó por Frank, sobre su aspecto físico y todas sus características, esto para poder encontrarlo, pero yo estaba muy asustado. Solo les dije que este estaba vestido de payaso y que Frank era calvo y bastante obeso. Entonces se hizo la búsqueda de mi hermano y el paradero de Frank, a lo que la investigación se extendió, pues no había ninguna respuesta y tampoco ningún avistamiento de mi hermano ni
De Frank, los días pasaron y la búsqueda seguía siendo un fracaso pues no había ningún rastro de los dos pues pasaron los años y no se dio ninguna respuesta. Actualmente tengo 36 años, estoy casado y soy padre de 2 hermosas niñas, soy uno de los tantos detectives que hasta la fecha sigue con la búsqueda de mi hermano Nico, incontables veces han querido cerrar el caso pero yo me niego a darle fin, pues tengo la esperanza de que algún día volveré a ver a mi hermano y podremos llevar ante la justicia a Frank por todos sus crímenes cometidos pero hasta el día de hoy sigo preguntándome qué se supone que era Frank, a dónde se llevó a mi hermano y cómo rayos fue que la casa donde vi a mi hermano por última vez haya desaparecido por completo. Bueno, como ya lo vieron desde el inicio del vídeo esta historia es completamente ficticia. Como les menciono es solo con fines de entretenimiento, si la historia ha sido de tu agrado agradecería mucho que le dieras like al video. Un saludo y hasta la próxima.